Buenos días a todos y a todas, soy Ateros, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Yo estoy con mucho frío porque hace fresquito hoy, pero bueno, hoy voy, como no, al programa Mentores a Pie de Obra porque comienza el segundo trimestre en el Colegio Oficial de Aparejadores de aquí de Granada. Tuvo tanto éxito el primero que seguimos o sigue con una segunda temporada, digámoslo así, como si fuera una serie, porque está teniendo mucha aceptación, a la gente le gusta mucho y el colegio está involucrado y metido en eso y organizando un montón de cosas y va a seguir un trimestre más. Uy, que se me cansa la mano. Ahí, es que tener la cámara ahí encima de Vivaro, por eso el tembleque ese que puede haber es porque pesa. Bueno, así que nada, que voy al colegio de aparejadores, os cuento ahora y os enseño cómo y qué taller va a haber hoy. Así que nada, nos vemos allí dentro. Hasta luego. Buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Ya estamos por aquí, ha acabado el taller que nos ha dado Vicente de Luna. Un taller súper interesante, nos ha abierto su experiencia y su vida laboral, profesional, personal, un poquito de todo nos ha contado. Y nada, como siempre, mi entrevista a los mentores que venís por aquí, muy bien. Nos gusta conocer un poquito eso. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Granada, por suerte. Sí. Nací en Granada y he vivido toda mi vida en Granada y he tenido una gran suerte en mi vida de haber estado aquí toda mi vida. ¿Cómo eras de pequeñillo? ¿Eras un niño travieso? Pues normal. A mí, mis padres y mis abuelos me dicen que siempre he sido un niño bueno. Ahí está, que he tenido la cara la tenía de niño bueno y siempre me han dicho que era un niño bueno. Sí, como a mí también, claro. La carilla, eso. Claro. ¿Estudiaste aparejadores? Claro, estudié aparejadores, estudié primer curso, estuve en Madrid, terminé aparejadores aquí en Granada. ¿Te casaste? Bueno, y has tenido tres... Claro, me casé, he tenido 3 hijos. Sí. Ahora mismo mis 3 hijos están trabajando conmigo, sí. Cada uno ha hecho una cosa diferente, el mayor que ha estado aquí ya es aparejador, el que lleva toda la cosa técnica de la empresa. Tú, por otro lado, nos has comentado en el taller que estás orgulloso de ser aparejador. Hombre, yo siempre lo he dicho, yo he sido empresario, bueno, soy empresario, promotor, pero yo siempre a todos los sitios que he ido he dicho que yo soy aparejador. Yo terminé en Granada en 1972 y a mí me dieron el título de arquitecto técnico. Y yo creo que fue la primera promoción que salió como arquitectos técnicos. Y yo siempre he dicho en toda mi vida que yo he sido aparejador. El aparejador toda la vida ha sido un tío de calle que se ha buscado la vida, se ha metido en todas las cosas del mundo y ha sido un tío que yo como empresario y como promotor y me lo he encontrado tocando todos los temas. ¿Tú personalmente has pasado como las 3 crisis que ha habido? Claro, yo empecé a trabajar en el año 1973. ¿Y qué diferencia has visto entre esas 3 o las 2 primeras y la última? Pues muy grande. Las 2 primeras fueron crisis que afectó al sector y afectó a la parte de la profesión bastante, pero como fueron crisis primero más cortas, salimos de la crisis anteriormente y segundo fueron crisis que no tenían que ver nada
en el tema financiero como la crisis que hemos tenido a partir de 2007. ¿Y qué errores fundamentales, además de esto que estás comentando? Pues los errores, el error fundamental, ya hablando como promotor y no como aparejador, el error fundamental ha sido que a partir de 1998 hasta el 2007, las empresas grandes de promoción en Granada, los que llevaban ya muchísimos años promotores, vienen de padres y abuelos promotores, esas empresas hubo un cambio de generación. Y en esa época cogieron las empresas, los hijos de esos empresarios, cogieron la empresa y entraron en un periodo boom de que todo se daba, todo era préstamos y todo. Entonces creyeron ellos que todas las cosas eran fáciles, se metieron en comprar solares, que los solares, en los temas de promoción, es la materia prima del promotor, y entonces se metieron en comprar solares a unos precios abusivos y prácticamente hipotecando todos los solares por mediación de los bancos y sin una gran experiencia, y entonces cuando llegó la crisis pues se lo tragaron porque a los bancos había que pagarle, no tenían ingresos de los pisos que hacían y que había que terminar porque no se vendían los pisos, y los bancos pues cada vez iban tragando todo el tema de la empresa. Y ahora, mándale un consejo allí mirando la cámara a esos estudiantes que están saliendo ahora o a esos profesionales que están un poco perdidos en nuestro campo. Bueno, pues el consejo que os voy a dar es un consejo difícil porque si este consejo me lo hubiera pedido el compañero en el año 2005 o 2004, pues hubiera sido un consejo pues todo alegre, todo de luces. Yo el único consejo que puedo dar, que es el que yo he seguido toda mi vida, es el consejo del luchador. El aparejador es un tío que se tiene que buscar por todos los sitios su trabajo, tiene que ser un tío positivo, porque no ha sido una carrera que encasille a las personas en un puesto de trabajo. Puede ocupar de ser vendedor de materiales de construcción, a vender pisos por comisión, a hacer aparejador de obras, a todo. Hacer vídeos como yo ahora que estoy haciendo. Hacer vídeos, a todo. O sea, que el tío hay que buscar caminos. Los caminos son difíciles en este tiempo, los sueldos son pobres, por la sencilla razón de que estamos en la oferta y la demanda. Cuando hay mucha oferta de una cosa, como ahora es la mano de obra, y hay poca demanda porque no se hace casi obra ni se hace nada, pues los sueldos bajan y es difícil seguir. Pero yo lo único que puedo transmitir es ilusión, esperanza, luchar por las cosas y tirar para adelante, porque yo creo que al final uno lo que piensa lo consigue. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese consejo. Bueno, pues ya he salido del Colegio Oficial de Aparejadores de Granada, ya he estado hablando con Vicente de Luna, que la verdad que el taller nos ha inspirado un poquito a todos los que estábamos allí y nos ha dado fuerza y ganas por seguir haciendo nuestras cosas y nuestro camino. Pues ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta ahí abajo, se pone azul, ya sabéis cuando le dais. Comentad lo que os ha parecido esta entrevista, este vídeo, y si queréis también comentarme vuestro camino, el camino que estáis cogiendo vosotros en esta difícil situación hoy en día que estamos viviendo, y suscribiros a mi canal, ya sabéis, pinchando en la carita que sale aquí a uno de mis lados. Así que nada, nos vemos el próximo lunes en el próximo vídeo. Hasta luego.